Y lo comentamos antes, Alex, fue una semana en la que se habló mediáticamente y sobre todo en la política nacional sobre las cárceles en la República Argentina, y como siempre, cada vez que se habla mucho se dicen muchas cosas que son verdad, pero también se cometen muchas equivocaciones. Le vamos a preguntar esto al periodista Luis Beldi, autor de los libros Los 12 Apóstoles, Presas de Amor y Joclender, Sociedad Anónima, una de las personas que más ha investigado y trabajado sobre las cárceles en la Argentina. ¿Cómo le va, Beldi? Mi nombre es Julián Di Belonia, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Julián? Un placer escucharlo en Radio Splendid. Lo decíamos, una semana en la que se habló mucho sobre la historia de y el presente de las cárceles en la Argentina. ¿Cómo lo tomó usted de su experiencia? Lo de Batallón Militante y el Paseo de los Presos lo tomé desagradablemente mal. Conozco a los presos, de hecho cuando hice los 12 Apóstoles estuve con ellos, hablé con ellos, recorrí todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires particularmente, y el preso es una persona especial a la que hay que reinsertar en la sociedad, pero ojo, hay que hacer una discriminación. El preso que se reinserta en la sociedad es el preso que quiere reinsertarse, no cualquier preso. No todos los presos quieren reinsertarse, y no todos los presos van a salir de la cárcel y se van a regenerar porque les den un sueldo mínimo o lo saquen a pasear. El entorno, la familia, todo influye mucho. Pero además, el porcentaje de reincidencia que dio la Presidente tiene un error. Ella habló de 22% de reincidencia, es decir... Que pasamos de un 50 a un 22, dijo. Claro, dice que 22 de los que salen de la cárcel, sí, solo un 22% vuelve a delinquir. Pero ella tomó solo los condenados, y el grueso de la población carcelaria es procesado, son el 60% de los presos. Es decir, los que fueron condenados pero no tienen condena firme, porque fueron apelados, porque están esperando una resolución, eso es el 60%. Si uno toma eso, uno de cada dos presos del Servicio Penitenciario Federal vuelve a delinquir. ¿Uno de cada dos? Uno de cada dos. Y en la provincia de Buenos Aires es más o menos también está en lo mismo. El porcentaje de reincidencia es muy, muy alto en la Argentina. Y no solo por fallas... sino también por fallas de la sociedad. Es muy difícil que la sociedad acepte un preso, por fallas en el Patronato de Liberados en la provincia de Buenos Aires, que no tiene estas facilidades del Servicio Penitenciario Federal. Ahí no cobran un sueldo mínimo el 70% de los presos como en el Servicio Penitenciario Federal. Qué interesante lo que dijo cuando comenzamos la nota, Beldi, acerca de los presos, personas especiales, según calificó, y que no todos tienen ganas de volver a formar parte de la sociedad. Qué interesante esto. Sí, el preso es un hombre que va acumulando deudas mientras está en la cárcel, porque su familia no puede pagar la luz, el gas, y a veces están colgados de la luz, pero tienen deudas, y cuando salen la misma familia le exige: mira, te estuvimos esperando tanto tiempo y bueno, ahora hay que pagar. O en algunos lugares, algunos son de la provincia de Buenos Aires, que están en cárceles federales, les dicen, va a buscar a alguien a la policía y dice: mira, esto es zona liberada, tenés que integrarte a la banda de la zona. Esto pasa. El grado de corrupción no es solo un tema del servicio penitenciario, es la policía, la justicia. Estamos inmersos en un sistema corrupto, donde más allá del salario que se les pague a todos, si no se revisa esto, los que estamos del otro lado estamos en serios problemas. ¿Y qué le dejó, Beldi, escribir Los 12 Apóstoles? Una historia terrible que se la recomendamos a quienes se encuentran fuertes mentalmente, porque se habla de canibalismo, se habla de muerte y se habla de uno de los motines más importantes, como fue el de Sierra Chica. ¿Qué le dejó a usted como periodista, como persona, narrar tamaña historia? En primer lugar, poder descubrir el mundo más íntimo de las cárceles, porque en Los 12 Apóstoles incluso cuento las relaciones sexuales de los presos, de las que mucho se habla y se conoce poco. ¿Relaciones sexuales? Sí, entre los presos.
porque hay relaciones homosexuales, pero también hay relaciones donde se piden encuentros con sus parejas, es decir, no es el servicio carcelario antiguo que no podían ver una mujer, hoy sí. Y también Presas de Amor me dejó mucho porque fue un libro hecho sobre mujeres que están en la cárcel, así que tuve que visitar las cárceles de mujeres, dos mundos absolutamente opuestos. Y donde todo el imaginario colectivo imagina que las cárceles de mujeres son todas mujeres ardientes esperando que aparezca un tipo para echarse de encima. Ese es el imaginario colectivo, no es así. ¿Qué me dejó? Una experiencia buenísima que me gustaría aplicarla, contársela a alguien para que le saque provecho desde su punto de funcionario, de cómo reinsertar a un preso y explicarle que las energías las tiene que poner en el preso que quiere regenerarse. De hecho, yo regeneré a uno de los 12 apóstoles. Sí. Estudiaron una carrera, le conseguí trabajo y volvió a la cárcel por esas fallas que tiene la sociedad. Él tuvo una pelea con su mujer a los gritos, los vecinos se alarmaron, era un apóstol, vino la policía, él estaba en la calle, en la puerta, cortándose con un cuchillo, con intento de suicidio, y un policía imprudentemente, el apóstol también lo hizo temblar y vaciló y le quiso sacar el cuchillo y recibió un tajo. Y la inexperiencia del tipo le pegó un tiro en la pierna. Y bueno, Ariel está en la cárcel con un tiro en la pierna, casi pierde la pierna, todavía no lo operaron bien, tiene esa pierna doblada. Y bueno, todo esto fue producto de la inexperiencia. Y digo, ¿por qué? ¿Qué enseñanzas deja esto? Acá Macri quiso traer las pistolas estas eléctricas, las y se opusieron todos los organismos de derechos humanos. Y si supieran que estas pistolas salvan vidas, porque cuando hay un suicida, hay alguien a quien se le quiere salvar la vida, esto es eficaz. Le da un shock eléctrico, está bien, es una descarga, es un dolor, pero le salva la vida, la gente no hubiera estado herido, el otro hubiera estado en libertad. En cambio, así siempre tiene muchos costos esto. En todas partes del mundo, en casi todas partes del mundo se usa ese tipo de armamento disuasivo cuando es para no matar gente, para no usar un arma de fuego. Un arma de fuego es terrible y hoy se usa con una facilidad, la usan los presos, los delincuentes indiscriminadamente. Parece que la primera opción es tirar, y la droga también está haciendo muchos estragos. En la Argentina ahora, en este momento, las cárceles del servicio penitenciario, que se aflojaron todas las requisas, están llenas de droga. Entonces hay una contradicción: uno está pagando un salario mínimo a un delincuente y al mismo tiempo le está propiciando la entrada de droga. La cárcel es una oportunidad fenomenal de recuperar a un preso que está con la droga, porque no hay droga. Ahora, si hay plata del salario mínimo, hay droga. Bien. Por eso la plata en la provincia de Buenos Aires no se la dan al delincuente, se la depositan en una cuenta, y cada vez que quiere comprar algo, toman plata de esa cuenta, le van a comprar y le traen el producto. Claro. Para que no haya una moneda de cambio dentro de... Claro, para que no se genere un mercado con dinero dentro de la cárcel, porque en la cárcel, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no hay dinero adentro, hay muy poco, el preso es pobre. Los presos ricos son los narcotraficantes, los secuestradores y los piratas del asfalto. Ellos dominan las cárceles. Ellos tienen lugares VIP, y es más, son ejecutores de los presos que más problemáticos. Cuando hay un preso que está causando problemas, que puede armar un motín o algo, ellos mismos lo hacen ejecutar. Y hablábamos, Luis, de todo esto, de estos eventos que fueron muy sanguinarios, como por ejemplo el motín de Sierra Chica, y cómo usted se acercó, por ejemplo, a uno de estos 12 apóstoles y lo pudo ayudar a reinsertarse en la sociedad. Y cómo es acercarse para investigarlos, más allá de todo lo que decíamos, ¿no? Todo esto tan peligroso que hay alrededor. Y al principio fue complicado, porque para escribir un libro con este grado de intimidad, porque hasta que yo escribí el libro no se sabía lo que había pasado en Sierra Chica. Ellos se habían negado a declarar, y todos los que declararon en el juicio
eran tipos que buscaban alguna ventaja, ir a cárceles de menor seguridad, más flexible, claro, y mentían. Todo lo que se construyó ahí en esas 120 horas que se grabaron en video del juicio eran muchísimas mentiras. Es más, llegó a declarar un tipo que había matado a uno de los a un ex policía que estaba en un pabellón de refugiados durante el motín, y por supuesto declaró como si fuera inocente, y esa muerte se ha cargado a otro. Entonces, cuando yo llego a ellos, tenía que descubrir esta verdad, y ellos tienen que contarme hasta descuartizamientos, cómo descuartizaron, cómo quemaron, cómo hicieron. Entonces, al principio tomábamos mate. Yo me acuerdo que yo llevaba facturas, Pedrosa me esperaba con mate, después unía al grupo Migua, otros apóstoles, y después venía conmigo Acuña, que estaba en libertad, y con él llegaba a otros apóstoles. Y sí, entonces yo empecé a hablar que me contaran la vida, su infancia, todo, porque también me iba a servir para el libro. Pero resulta que llegábamos a un punto y no avanzábamos en la historia. Pero como ellos son muy psicólogos, incluso usan el verbo psicologiar. Yo lo psicologeo, es parte del un verbo de la cárcel. Y yo los empecé a hacer adicto al jabón de tocador, porque ellos se lavan con jabón de ropa, les llevaba espuma de afeitar, las Gillette, las tarjetas. Es decir, empezaron a tener a partir de mis visitas un nivel de vida que no tenían antes en la cárcel. Y un día se los corté, no fui más. Y llamaron, pero ¿por qué no había ido a visitarlos? y yo le dije, mira, las reuniones son muy lindas, nos divertimos mucho, pero a la hora, perdón la palabra, a la hora de contar lo que pasó, ustedes se hacen los boludos. Claro. Y entonces uno me dijo, bueno, vení el viernes que viene. Y ahí empezaron a hablar, y cuando empezaron a hablar, te juro que yo volví a mi casa en el auto como si me hubieran plantado un muro de hielo frente a mí, que no podía ver más allá de nada. Estaba paralizado. Y después que absorbí, que empecé a asumir el relato de una manera natural, a fuerza de lo que me iban contando, me fui tornando mucho más frío, y esa frialdad me preguntó hacer preguntas muy, muy comprometedoras de los detalles y todo, pero me di cuenta que un escritor, para volcar pasión en su relato, tiene que ser muy frío cuando lo está investigando, para que la emoción no lo desvíe de lo que quiere saber.